El derecho en la Edad Antigua. La Edad Antigua se inicia con la aparición de la escritura y llega hasta la caída del Imperio Romano a manos de los bárbaros. En el siglo V después de Cristo, en el año 476, algo a destacar y que se daba en la Edad Antigua en las sociedades más primitivas. Por este orden, hordas, clanes y tribus, era el carácter oral de las normas, algo lógico si tenemos en cuenta que eran colectivos ágrafos. Código de Hammurabi, elaborado por el sexto rey babilónico Hammurabi entre 1728 y 1686 a.C., como el primer gran texto jurídico de la historia. La ley de las 12 tablas. Esta fue la primera ley escrita en Roma. Fue exigida por los plebeyos para contrarrestar los abusos y el monopolio de los patricios en la interpretación y aplicación del derecho no escrito o consuetudinario. Constituciones griegas. Los griegos recibieron la influencia normativa de los mesopotámicos, egipcios y fenicios, correspondiendo a Dracón, siglo VII a.C., dictar leyes muy severas para limitar los abusos de los nobles. La Edad Media del Derecho, del siglo V al siglo XV después de Cristo. La Edad Media abarca desde el siglo V hasta el siglo XV de la era cristiana. El derecho de la Edad Media se debe a tres elementos: la herencia de la antigüedad grecolatina, el aporte de los pueblos germanos recién llegados y quienes invadieron todas las tierras, y la religión cristiana. El Estado de Derecho. Los germanos nómadas y conquistadores llegaron con su propio derecho, aun cuando los romanos tenían el suyo propio, de una civilización establecida. Ante este conflicto, los reyes bárbaros se dedicaron a redactar las leyes germanas por primera vez, las cuales fueron Lex Barbarorum, Lex Visigotorum, Código de Eureco, Ley Lombarda, Lex Alamanorum, Ley de los Alamanes. Al mismo tiempo se fueron recopilando las leyes romanas, entre las cuales el más famoso fue el Código de Alarico, el cual rigió en muchas partes de Europa. Importancia de la Iglesia. El conflicto entre la Iglesia y el Estado. La supremacía de la Iglesia ante el Estado. El derecho canónico. La Iglesia en los tribunales utilizaban el procedimiento inquisitivo. Las clases sociales. El campesino, este podía trabajar la tierra libremente o trabajar para un señor feudal. No tenían derechos ni libertades. En la burguesía, ocupaban puestos altos en el gobierno y cargos administrativos. En ellas vivían obreros libres, artesanos, comerciantes y tratantes. La nobleza, por su parte, la constituía el rey, los señores feudales y sus vasallos. Gremio es la unión de profesionales autónomos con su propio reglamento y jerarquía. Dentro de estos gremios encontramos a los aprendices, compañeros o ayudantes y a los maestros. Surgimiento del Estado-Nación y el sistema judicial. La Iglesia pierde poder temporal, el feudalismo se convierte en una carga insoportable para todos los habitantes. Surge una nueva potestad llamada nación, que se personifica en el rey. Con la creación de la nación se constituyen tribunales eficientes y cada país europeo empieza a formar su espíritu nacional. Con la aparición de las cruzadas se difunde por toda Europa el Código Justiniano, que con su superioridad jurídica ayudó a terminar con la anarquía legal que reinaba en toda Europa.
El derecho en la actualidad. Para comprender la importancia del derecho romano en la actualidad, es importante resaltar que el derecho en general puede entenderse como una norma de convivencia social, es decir, la sociedad, para lograr una convivencia pacífica, necesita de algunas pautas, reglas o normas de comportamiento que deben ser determinadas por el sistema político que en cada época social exista. El derecho romano no es más que el conjunto de leyes creadas en el periodo de años que se comprenden desde el origen de Roma, 754 a 753 a.C., hasta la muerte del emperador Justiniano, 565 después de Cristo. Por la gran duración y extensión del Imperio Romano, el derecho romano recoge y refleja en su evolución grandes y profundas crisis que cambiaron el curso de la historia antigua. El derecho romano es el derecho más completo de la antigüedad del que se tiene registro. En su evolución pueden estudiarse claramente los cambios de diferentes factores sociales, políticos, religiosos y económicos. La importancia del derecho romano se observa en su acepción y recepción por gran cantidad de países en el mundo. El emperador Justiniano realizó una compilación de todas las leyes creadas hasta ese momento por el Imperio Romano, realizada entre los años 529 y 534 después de Cristo. Fundamentos del derecho actual, como lo son la propiedad, el matrimonio, la familia, entre otros. En consideración a lo planteado, puede decirse que el mayor aporte del Imperio Romano a las ciencias sociales es el derecho. La primera familia del derecho contemporáneo es la familia romano-germánica, y esta tiene el fundamento del derecho romano. El derecho romano estructura todo el derecho civil hispanoamericano y gran parte del europeo. El derecho romano es fundamental para la formación del jurista moderno, ya que fundamenta la legislación civil moderna. Por esta razón puede decirse que forma parte esencial de nuestras vidas en la actualidad, ya que sus escritos están fundamentados en la interpretación de jurisconsultos en base a los problemas que vivía la sociedad romana en su época, derivados del importante movimiento económico, social y político del Imperio Romano. De forma análoga, en la actualidad, las sociedades de los diferentes países del mundo se enfrentan a la resolución de problemas similares. En conclusión, el derecho romano es una importantísima herencia de conocimientos jurídicos desarrollados durante el Imperio Romano que le permite a la sociedad actual comprender la esencia, el fundamento y el fin de los ordenamientos jurídicos actuales.